¿Qué has visto en esa evolución en estos 12 años en la tecnología en el sector construcción? El tema de las impresoras en 3D cobra altísima importancia. Que en China hicieron un edificio de, si no estoy mal, 12 pisos en 2 días. ¿Cómo crees que puede esto influir en ese segmento de vivienda de interés prioritario? ¿Puede llegar a cerrar esas brechas de subsidio? Hay dos factores. Primero, los materiales y segundo, el costo de la La tierra. tendencia marcada, la renta corta, es lo que ofrece más rentabilidad en el mercado. Trataría de buscar proyectos sobre planos. Si yo compro un apartamento de 200 millones por sobre planos, al final cuando me lo entregan vale 300, ya me gané un 30% o un 40%. ¿Qué riesgos se deben considerar en inmuebles con vocación comercial? Bienvenidos a Podcast Fianli, donde exploraremos temas de interés del mundo inmobiliario. Nuestro objetivo es ofrecerte información valiosa para ayudarte a navegar por este fascinante universo de bienes raíces. Así que prepárate para adentrarte en el mundo del sector inmobiliario. Hola, soy Javier Monsalve, soy co-founder de Fianli y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Fianli. Hoy nuestro invitado es un emprendedor, hoy empresario consolidado, constructor, una persona que nos va a hablar de las nuevas tendencias en el sector constructor. Vamos a hablar obviamente de emprendimiento y de cómo están las tendencias hoy para invertir en el sector inmobiliario. Le damos la bienvenida a Felipe Mejía Lamprea. Bienvenido Felipe, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Javier, buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero poder dar algunas ideas y que conversemos bien interesantes sobre el sector inmobiliario. Muchas gracias Felipe, pues empecemos a hablar precisamente de proyectos urbanos, una empresa que nació hace 12 años y realmente arrancó de cero y hoy es una empresa con presencia en el eje cafetero y ya con presencia en Antioquia y es una de las constructoras más importantes hoy en el departamento de Risaralda. Cuéntanos un poquito sobre eso para empezar. Bueno, Javier, pues soy arquitecto, soy de Pereira, trabajé mis primeros años en el sector público, trabajé en el tema de planeación. Nunca me imaginé tener una empresa de construcción como la que tengo hoy o irme por este lado, digamos, del sector constructor. Eh, Hace más o menos unos 14 años entré a trabajar en una empresa de construcción muy importante de la ciudad. Ahí hice escuela sobre el ejercicio de construir y entender cómo, digamos, desde el lado privado se tiene que desarrollar empresa y cómo es este tema de construir edificaciones. Y hace 12 años, con el apoyo pues, de un muy buen amigo, decidimos desarrollar nuestro primer edificio. Fue un reto grande, bastante difícil, obtener la financiación del banco para que crean en uno y le inviertan en el proyecto, vender el proyecto, después construirlo y entregarlo. Pues una satisfacción, pero es un reto muy grande. Lo logramos y a partir de ese momento, pues digamos, hemos venido creciendo, se han ido presentando oportunidades. eh, Pereira y el eje cafetero es una ciudad de altísimo desarrollo donde la inversión es buena y hablo hace 12 años era muy atractiva. Entonces logramos empezar a capitalizar ese tema de inversión y empezamos a desarrollar uno y dos y tres y cuatro y hoy pues gracias a Dios hemos desarrollado más de 15 proyectos en la ciudad en estos 12 años. En estos 12 años, ¿cómo has visto la evolución en la innovación en el sector constructor? Hoy ya estamos escuchando, lo tiene la Universidad Nacional, sabemos que hay unas pruebas también en un municipio de Antioquia, un piloto para desarrollar vivienda de interés prioritario con el mismo concepto de impresoras 3D aplicado a la construcción. ¿Cómo ves esa evolución o qué has visto en esa evolución en estos 12 años en la tecnología en el sector construcción y qué efectos o qué impactos puede tener? Pues Javier, yo creo que la tecnología pues, nos ha invadido a todos en todas nuestras formas de vivir. De entrada, pues, solo los celulares, comparemos los celulares que teníamos hace 12 años, lo que hacían a lo que hacen hoy, las comunicaciones y las redes. Todas las empresas han venido migrando cada vez a volverse mucho más automatizadas. Por darles un ejemplo, yo hoy en nuestra empresa tenemos un bot que es el que hace todo el canal virtual de comunicación con los clientes. Hace 2 años era dos o tres personas que me tocaba tener estando atendiendo cada una de las llamadas, cada uno de los interesados, cada uno de los leads en redes sociales. Hoy en día hay un bot que lo hace. Cada vez hay software mucho más completos que se integran para enlazar el tema de ventas con el tema de escrituración, con el tema de legalización, con el tema de cartera, con el tema contable, que son una cantidad de áreas administrativas dentro de la empresa que lo controlan. Y en avances en tecnología de construcción cada vez más. Hay nuevos materiales, cada vez materiales más livianos pero más resistentes. El tema de las impresoras en 3D cobra altísima importancia y creo que en los próximos años va a llegar esa influencia acá. Pues, claramente en los países mucho más industrializados, China y Estados Unidos ya se utiliza mucho y hay grandes edificaciones que se hacen. Yo he visto pues, videos donde hacen edificios, en estos días vi en noviembre, diciembre del año pasado vi que en China hicieron un edificio de
si no estoy mal, 12 pisos en 2 días. No con impresora 3D, sino con losas prefabricadas, iban ensamblando, iban armando, pero pues hacerlo en ese tiempo es una cosa pues absurda para nuestra capacidad. Eh, Creo que cada vez nos vemos más influenciados por este tema. Eh, por ejemplo, aquí en este proyecto que estamos en Cerritos Mall, nosotros utilizamos un concreto especial que se llama Vertua, que es un concreto cero emisiones de CO2, buscando que además en su ligereza y en el acero es mucho más resistente, lograr generar el menor impacto en el medio ambiente. Entonces, siempre hay innovación en diferentes cosas. Hay algunas cosas que, digamos, a nuestra escala alcanzamos a traer, hay otras que faltará un poco de tiempo para poder desarrollar. Pero creo que el sector ha madurado y nos falta mucho por madurar. Sí, entrando ya en esa parte, precisamente cuando nos hablas de los nuevos materiales, en la construcción tenemos como, en vivienda podríamos decir tres segmentos grandes. Hablamos de la vivienda de interés prioritario, Sí, que se ha dicho siempre no es rentable para el constructor si sale al mercado simplemente a construir en ese segmento. Siempre necesita apoyos de subsidios y muy gruesos, más sí, que en el segmento BIS. Está el otro segmento que es la vivienda de interés social, sí. que es un segmento un poco más alto, donde ya pues también está muy reglado y donde hay un nivel de subsidio, pero mucho menor, y ya los constructores sí compiten, es mucho más, hay más Más apetito fácil llegar a del los números. constructor, más fácil llegar a los números, como lo dices. Y el otro, pues, es el superior a BIS, donde ya el constructor sale a ofrecer al mercado y a competir con Exactamente. otras propuestas, ya es una competencia más agresiva. ¿Cómo crees que puede esto influir en ese segmento y vivienda de interés prioritario? Puede llegar a cerrar esas brechas de subsidio que son muy grandes y que muchas veces no permiten que el constructor tenga el interés por suplir esa demanda y obviamente pues la demanda sigue allí y en los otros segmentos cómo puede incidir. Yo creo que es muy importante. Hay dos factores. Primero los materiales y segundo el costo de la tierra. Esos son los dos elementos más importantes en la definición de la capacidad de llegar a un producto de vivienda de interés prioritaria o un producto top. En Pereira o en el eje cafetero es muy poco lo que se construye de vivienda de interés prioritario porque el costo de la tierra es muy alto. Claramente nos encontramos en la mitad del país, en una de las ciudades más atractivas, mayor valorizadas. Entonces, cuando usted llega a algún propietario de la tierra, decirle, en su tierra va a ser vivienda de interés prioritario y le puedo pagar a 10 pesos, sabiendo que en vivienda de interés social le puedo pagar a 40 pesos o en otros tratos le puedo pagar a 100, pues él prefiere el otro trato de 100 y no el de 10 pesos. Entonces ahí empieza el primer golpe difícil, que es el precio de la tierra. En los materiales, si lográramos traer ese tipo de tecnologías, pudiéramos tener una eficiencia en el tiempo, que el tiempo, digamos, también en la construcción vale mucha plata. Es porque, digamos, siempre que vamos a desarrollar un proyecto, no es que el constructor tenga toda la plata. Cuando yo digo, ay, es que voy a hacer un edificio de 40 apartamentos, entonces vale 2.000 millones de pesos. No es que yo tenga los 2.000 millones de pesos, es que yo cojo la cuota inicial del cliente, cojo una financiación del banco, yo también pongo algo de recursos y unimos esas tres fuerzas y construimos el edificio. Cuando lo termino de entregar, con la plata que me termina de pagar el cliente, le pago al banco y algo de utilidad que nos debe quedar a nosotros. Un ejercicio más o menos que funciona de esa manera. Entonces, si yo me demoro 20 meses en la construcción de un edificio, pero yo lo puedo acortar de 20 meses a 10 meses, todos los gastos administrativos de construcción y operativos se me reducen a la mitad y puedo llegar a ese tipo de números. Entonces, creo que sí debemos de implementar nuevas tecnologías. Hay máquinas hoy que pegan el piso y el enchape, hay máquinas hoy que pegan los ladrillos. Pues no es una persona, porque es que construir en nuestro país es bastante difícil. Construir, cada persona pega más o menos en promedio unos 100 ladrillos al día. 100 ladrillos al día es una pared como esta que tenemos acá de unos 5 metros cuadrados, porque él tiene que ir subiendo, pegando, utilizando la mezcla, colocando los niveles para que funcione. Hoy ya hay máquinas que lo colocan y lo van orientando. Por ejemplo, el acabado, esto que veamos acá, esto no es que haya una máquina que venga y lo pula así, es un señor con un codal en aluminio que se viene pasándolo y rayándolo y mirando que quede lo más parejo posible, pero ya existen máquinas que sí con láser vienen y ajustan la cosa. Eso, claramente, lo que hace un señor en un día, pues una máquina lo puede hacer en 2 o 3 horas. Entonces, esos rendimientos pueden ser. Estamos en ese momento, yo creo que es una transición, en los próximos años lo vamos a empezar a ver y creo que será posible llegar a esa base de la población de la vivienda en interés prioritario. Increíblemente lo que usted decía, la vivienda de interés prioritario, que es donde más gente hay, por lo menos en nuestro país, es la que menos se construye.
La vivienda de interés social, estamos, digamos, en la mitad de la población, es un segmento, estaba muy subsidiada o habían buenos subsidios por parte de los gobiernos anteriores. Este gobierno, pues, ha minimizado esos subsidios, entonces la inversión en este tipo de vivienda está aporreada y nuestro sector está bastante disminuido y casi que todos estamos concentrados en la punta de la pirámide, que son los estratos medio, medio altos, o en inversión o en compra de vivienda. Exacto. Entonces teníamos, ya pasamos a decir, de interés social, muy afectada ahora por el cierre de los subsidios. Vimos que muchos proyectos pues se tuvieron que terminar ya porque venían en camino, sin que las personas incluso pudieran acceder. Muchas personas perdieron la oportunidad de acceder al inmueble porque luego no tuvieron el subsidio y Sí. no pudieron cerrar. Ahí vimos muchas constructoras saliendo a ofrecer inmuebles en ese segmento sin subsidio. Digamos, se dieron la pela pues por Sí, aguantar el proyecto, pero los otros los engavetaron. sí. ¿Cómo es ese proceso ahora? Ya están compitiendo todos en ese segmento medio alto, pero aún siento que sigue muy restringida la demanda. Las tasas de interés aún siguen altas, Sí. aunque han mejorado y ya se accede más a la financiación. Pero ¿cómo es para el inversionista? Y empecemos un poco ya a hablar de las tendencias, porque ¿quién es el cliente hoy de la constructora? Para decirlo, hay personas que compran para vivir Sí. y hay quienes compran para invertir. ¿Cómo está ese porcentaje de quienes compran para vivir y quienes compran para invertir? Javier, yo creo que todo en la vida es cíclico. Nosotros en este momento estamos en un ciclo donde los estratos medios, medios altos o aspiracionales están comprando. El estrato medio y los estratos bajos tienen grandes dificultades para acceder a la vivienda porque pues, hay prioridades como vivir o pagar el arrendamiento, tener el alimento o el transporte o la educación, que son aún más importantes que tener una vivienda. Hace un par de años creo que todo el mundo estaba centrado, o hace unos 6 años estábamos hablando más bien de una política de estrato medio, de lograr que todo el mundo tuviera una casa propia, la primera, la vivienda de interés social, inclusive había subsidios para vivienda superior a interés social hasta 350 millones de pesos, y fueron políticas de gobierno. Hoy el gobierno está con otra política completamente diferente, entonces estamos en un momento cíclico. Creo que eh, los sectores 1 y 2 muy difícil construir vivienda por los costos de la tierra, por los costos de la construcción, por los subsidios, porque no hay subsidios. Entonces es muy difícil tener cierre financiero. Creo que poco o nada se está construyendo en el país de vivienda de interés prioritario. En vivienda de interés social, lo que usted decía, hace unos 4 o 5 años se lanzaron proyectos. Yo tengo proyectos de hace 4 años que estoy terminando hoy, donde lanzábamos 700, 800 apartamentos. Entonces, pues si en la mitad camino me cambian las reglas, pues toca terminarlo. Si es lo que usted decía, estamos en el proceso de terminar. Le voy a dar un ejemplo. Tengo un proyecto, se llama Sideral, son 720 apartamentos. He vendido 1.100 apartamentos en ese proyecto. Quiere decir que he tenido 360 desistimientos que me ha tocado vender. O sea, es el 50% del proyecto se desvendió y me tocó volverlo a vender porque claramente de esas 360, póngale que 200 hayan sido que estaban pensando en obtener ese subsidio que hoy ya no está. Entonces no les da el cierre financiero y vuelve y se vende. Entonces, y creo que eso le ha pasado a muchos de los constructores, es lo que usted decía, muy sencillo. Si lo iba a lanzar ahora, pues más bien no lo lanzo porque no hay subsidios y la gente no va a tener el cierre financiero. Creo que estamos concentrados la mayoría de los constructores en los estratos medios, medios altos, aspiracionales. El ser humano siempre tendrá una necesidad de tener un hogar y un techo que lo cobije. Entonces hay gente que por más difícil o buena que sea la situación política o económica del país, pues tendrá que comprar vivienda. Entonces siempre hay un segmento estrato medio que hoy pudiera tener esa capacidad de comprar una vivienda, inclusive con tasas no tan buenas como las teníamos hace un par de años, que tampoco están malas, han mejorado con respecto al año pasado, Sí. pero siguen siendo difíciles todavía. Y hay un tema de inversión y creo que en eso, creo que todos estamos muy concentrados en el país y usted lo nota mucho en el tema de rentas cortas. El Sí. tema del Airbnb y los apartamentos de rentas cortas, porque es una forma de rotación muy rápida del recurso, porque usted tiene una rentabilidad aún mayor que cuando compra una vivienda y la gente prefiere invertir en eso para tener rentabilidad y no para vivir. Casi que yo digo, yo me compro un apartamento de rentas cortas y con lo que me da pues con lo que me da rentabilidad pago el apartamento donde estoy y hasta me puede sobrar algo. Entonces puede ser mucho más atractivo que irse a vivir en él. Entonces, si miramos hoy, creo que yo diría que el 50% de los proyectos en Pereira son de rentas cortas, de lo que se está vendiendo hoy. Pues de estratos medios altos. Claramente viene de interés social, algunos proyectos que estamos terminando, la mayoría de los constructores, pero si usted mira estrato medio alto, la mayoría son Airbnb, pues son de rentas cortas. Una tendencia marcada, la renta corta Exactamente. es lo que ofrece más rentabilidad en el mercado. Hoy sí.
Si fuéramos a recomendarle, ya nos está haciendo rentas cortas. Si yo tengo la opción definitivamente de de invertir hoy en un inmueble, Sí. ¿qué debo tener en cuenta? La tendencia a rentas cortas, pero hay opciones y hay oferta en rentas cortas en diferentes ciudades, hay opciones en diferentes sectores de la ciudad, incluso. ¿Qué debo tener en cuenta y qué podemos decirle como unos tips claros al inversionista que hoy ve esa oportunidad? ¿Qué debe tener en cuenta para controlar un poco su riesgo, ¿no? Y tener una rentabilidad Yo me iría como interesante de en una lo macro a inversión. lo micro, Javier. Primero hay que mirar cuáles son las zonas del país que más turismo atraen, porque esto depende del turismo. Entonces, claramente la costa atlántica es el líder en el manejo del turismo del país. Pues Cartagena, Santa Marta, Barranquilla son ciudades que vienen creciendo mucho y donde el potencial turístico es gigante y la mayoría de la gente del exterior viene a eso. Después sigue Antioquia, que Antioquia es un muy buen sector también y es atractivo por la música, por las flores, por la fiesta, por todo lo que vive Antioquia. Y el tercer destino, que se pelea muchas veces con Cundinamarca, es el eje cafetero. Entonces, el eje cafetero es un buen sitio. No solo hablar de Pereira, es Pereira, Armenia, Manizales, pero el aeropuerto, digamos, más importante de la región está en Pereira. Entonces, creo que invertir en esta zona es muy atractivo porque es el tercer destino hoy del país. Entonces, llenos de lo macro, creo que hay que buscar esos sectores en el país. Seguramente el Valle del Cauca también puede ser atractivo y tendrá un gran elemento de turismo, o Cundinamarca y Bogotá y la Sabana, pues puede tener también sus condiciones como ciudad capital. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que invertir en rentas cortas. Segundo, pues, ¿qué es lo que uno busca cuando es turista y va a buscar un apartamento? O tiene que estar cerca de los aeropuertos o las estaciones, digamos, de transporte para poderse mover fácilmente. Entonces, creo que hay que buscar proyectos cerca de eso. Pues creo que entre más alejado esté la infraestructura central de la ciudad, más difícil se va a volver a obtener la rentabilidad que uno quiere en rentas cortas. Entonces, buscar proyectos que estén muy centralizados o que estén en nichos específicos de alguna zona. Voy a hablar, la zona T en Bogotá, entonces pues la zona T es la gente que la gente busca para rumbear, o la 10 en Medellín, o aquí para la circunvalar. Entonces, en esas zonas ya se vuelven, ya yéndonos un poquito más a la ciudad, creo que ahí es donde hay que buscar productos de inversión, o al frente de, digamos, de aeropuertos, terminales, etcétera, o en esas zonas que sean muy llamativas, porque es el que el turista va a buscar para cuando vaya a la ciudad a conocer. Entonces, en eso me enfocaría. Y lo tercero y último, pues claramente, cuando yo soy un inversionista y estoy buscando tener la mayor rentabilidad posible, trataría de buscar proyectos sobre planos. Pues cuando compro sobre planos, pues siempre tengo una mayor valorización al final del proyecto, más la rentabilidad que me va a dar. Entonces, si yo compro un apartamento de 200 millones por sobre planos, al final cuando me lo entregan vale 300, ya me gané un 30% o un 40% y después en la rentabilidad me va aún mejor. Entonces, comprar sobre planos creo que es una muy buena inversión en este momento. Yo me enfocaría, si fuera un inversionista, a buscar eso. Perfecto. Miremos, el proceso de maduración es diferente. Cuando yo compro para invertir en un inmueble, digamos que es superior a vivienda de interés social, supongamos un apartamento de unos 400 millones, que es más o menos entre 350 lo que yo puedo estar invirtiendo también en una aparta suite, por ejemplo, Sí, para rentas cortas. ¿Cuál es la diferencia? Yo compro mi apartamento de 400 millones en conjunto cerrado y lo voy a destinar a alquilarlo para vivienda. sí, Allí puedo tener una rentabilidad más o menos cercana al 5, al sí, por 0,5%, y pues eso se afecta luego por los temas de seguros y por la carga de impuestos. impuestos, el impuesto predial o las valorizaciones que pueda tener. Ahí puedo tener mi rentabilidad afectada, pero puedo estar moviéndome por un 0,4% mensual. Sí. Y sé que esa es mi rentabilidad y tengo un ingreso, digamos, Estable y homogéneo, constante. estable y constante. ¿Cómo es el proceso en renta corta para el inversionista y cómo madura? Porque hay que entender que no madura igual. Yo voy, alquilo mi apartamento, me tomo unos 2, 3 meses, lo que sea, En alquilar. y obtengo un ingreso fijo. Y si se me desocupa, pues repito el ciclo. ¿Cómo funciona el modelo de renta corta a diferencia? Porque los flujos de caja son diferentes. Son diferentes, está bien, usted lo tiene claro, Javier. En la renta de larga estadía, pues, o cuando compra un apartamento por inversión,
es cuando yo quiero estar un poco más tranquilo, digamos, en tener una estabilidad económica constante, porque siempre me van a pagar el arrendamiento mensual y tengo que pagar un predial y tengo que pagar pues algunos gastos si hay una plusvalía pues, o una valorización, pero de resto es muy estable. En la renta corta es muy variable y también ahí vienen cosas. Si yo tengo la operación si yo como inversionista decido que yo voy a operar el aparta suite, es un tema desgastante porque todos los días o cada 2 o 3 días me van a llegar personas que me pueden deteriorar, que me pueden dañar el inmueble, que me toca hacer reposición, que tengo que estar pendiente del aseo. Si tengo un operador, pues el operador me va a cobrar un fee que me quita un poco, digamos, de la renta definitiva del proyecto. Y también hay que entender que dependiendo del tipo de proyecto, los proyectos van alcanzando maduración. No es que yo desde el primer día tenga ocupaciones del 100% en todos los apartamentos. Entonces yo arranco con un 10%, un 12%, un 15%, un 20% y fácilmente en 8, 10 meses o un año podría estar en ocupaciones del 60, 70%, que es el promedio, por ejemplo, en el caso de Pereira, la ocupación en promedio de Pereira es del 60%, eh, donde ya nos dan la rentabilidad del uno. Pero entonces ese año que no voy a tener esa rentabilidad, pues digamos me va a absorber por lo menos 2 o 3 años más de la siguiente rentabilidad que tengo para poder estar equilibrado. Entonces son formas de ver las cosas. Yo siento que hoy el mundo y la gente cada vez quiere más agilidad y celeridad en el retorno de la inversión y siente que la renta corta es muy bueno y es una muy buena opción, pero hay que tener paciencia. Entonces, lo que nos han demostrado todos los modelos, conozco en Medellín, en Bogotá, inclusive acá yo tengo uno en Pereira, esa rentabilidad se va dando, pero se va dando en el tiempo con paciencia. Eh, Hoy, por ejemplo, en Cerritos Mall, donde tengo los apartasuites, en los 6 meses que lleva operación, le ha sido más rentable a quien ha alquilado en renta larga que al que ha alquilado en renta corta. Porque lo alquiló en renta larga e inclusive amoblado y lo alquila en 3 millones y medio mensuales, le entran 3 millones y medio durante 6 meses, mientras que alquiló en renta corta, el primer mes recibió 600, después 700, después 800 y ya vamos llegando a 2 millones. Entonces dice, venga, pero él lo tiene en 3 millones y medio. Sí, pero pues prontamente usted seguramente lo va a superar en el valor, pero hay que tener paciencia en el ejercicio. Claro, y en la renta larga está el riesgo de la desocupación, los periodos de Claro. desocupación. La renta corta, si tengo un operador, tengo Estoy constante porque protegido por estoy la en una ocupación de operación. todos. Estoy protegido, digamos, por esa operación Pero si integral. no estoy en un modelo, digamos, de operación y estoy solo, dependo de mí mismo para poder hacer la cosa. Entonces, también hay que buscar que cuando vaya a invertir en este tipo de proyectos, el operador tenga una buena plataforma, tenga una buena red de comunicación para poder traer clientes, porque eso no es solo por Airbnb, eso hay que moverse comercialmente con alianzas, con operadores, con agencias turísticas para poder traer la mayor cantidad de gente posible a las cosas. Además de la experiencia en el mantenimiento del inmueble, Es mantener los niveles de servicio. Entonces, exacto. es vital o es muy importante, podríamos decir que al momento de decidir esta línea de inversión, comprar para rentas cortas, es importante tener un modelo de operación claro, Exactamente. ¿sí? Si yo lo voy a asumir, pues tener claros los riesgos Exacto. y la carga operativa que eso me representa, porque no solamente la gestión comercial de estar colocando el inmueble y estarlo mostrando o entregando cada 2 o 3 días, sino la limpieza, el cuidado del mobiliario, ser anfitrión Pues sí, del anfitrión, huésped. escribir y contactar y entré y no entré y la llave me funcionó y no me funcionó y se me fue el agua y el calentador y mil cosas de la operatividad del día a día Eso te lo hace un operador que integral. eso lo hace un operador. Y te garantiza, aunque empiece muy bajo, un flujo de caja que va Que va en seguramente aumento. va también en aumento. Exacto. Esa parte es importante. Ahora bien, miremos en la tendencia en la compra de vivienda. ¿Han percibido ustedes los constructores? Ya mostramos una marcada tendencia del inversionista hacia la renta corta. Ahora, de quien compra vivienda, de quien compra para vivir. Hay ya un cambio también en ese modelo. La pregunta viene ¿por qué? Nosotros hemos percibido desde Fianli que el mercado en arrendamiento viene creciendo y así lo muestran las cifras. Hoy tenemos en Colombia, según el último dato, incluso lo tomamos de radar en una conferencia, habla de 16,9 millones de Hogares familias de arrendados. viviendas y de esas estamos cerca del 40%. Es Colombia y sigue siendo el país de América Latina con mayor proporción de arrendamiento. Hace 7 años eran el 34%. Hoy estamos cerca del 40%. Ese cambio representa pasar de 5 millones y medio a 7 millones de familias en arrendamiento. Esa tendencia, eh, ¿quién la puede explicar? Eso ya es un cambio de percepción de la vivienda donde una generación se educó diciendo yo tengo que tener vivienda propia o es un cambio más de las circunstancias de mercado y la dificultad para acceder a la vivienda. Javier, digamos, después de la pandemia para acá hubo
muchos cambios en la forma de vivir para todos. Creo que la pandemia nos enseñó que en cualquier momento el mundo nos puede acabar. Entonces, cuando creo que a la nueva generación, a los nuevos jóvenes, a los nuevos empleados, esta idea de pensar en hacer una vivienda y pagar 15 años o 20 años un crédito y tener una única vivienda para vivir, tal vez no es lo más importante, es más importante para algunos, como lo hablan, es mejor viajar, conocer el mundo y prefiero pagar un arrendamiento 1, 2, 3, 6 meses donde esté y vuelvo y sigo viajando y me voy rotando por todas partes. Creo que eso, aunque no lo veía al principio, hoy en día es una realidad y es que la gente no quiere grandes compromisos a largo plazo. Entonces más bien prefieren invertir en otro tipo de elementos más rentables que la vivienda, o ni siquiera más rentables, sino que den un flujo de caja tal vez mayor en cash para poderlo disfrutar. Yo creo que ese es uno de los primeros cambios. Lo segundo es que claramente de la pandemia para acá o la pospandemia, pues hay una afectación económica en todo el mundo. Todos los países sufrieron la crisis y Colombia fue muy afectado por eso, aunque el gobierno anterior trató de reactivar, pues, digamos, alcanzó a prender un poco el motor, pero este gobierno no ha apoyado tanto el sector constructor, entonces, pues digamos, no pudo ser tan encadenado para poder jalar un poquito más el proceso y creo que la gente, vuelvo y le repito, se concentra más en cumplir necesidades básicas más importantes como educación, alimentación, transporte y la vivienda la van dejando un poco para después. Entonces, por eso seguramente se ha aumentado el arrendamiento. La gente se obliga a pagar un arrendamiento, pero decir, tengo que pagar un arrendamiento mientras que compro mi casa, son como dos arrendamientos, pues no soy capaz, priorizo más bien educación, transporte y otras cosas, pues, o la alimentación inclusive por encima de comprar la vivienda. Eso es. Claramente hemos vendido, nosotros desaceleramos el sector constructor en los últimos 4 años ha dejado de vender un 30% más, un 37% menos. Estamos vendiendo ese 37%, pues claramente es que personas que no van a comprar vivienda, que siguen en renta, o aumenta la renta, porque cada vez se generan más hogares. Los hogares siempre siguen generando en el mundo, pues y en Colombia. Todos los días hay una nueva pareja, una nueva persona que se independiza de su casa y genera un nuevo hogar, pero no necesariamente compra vivienda. Muy bien. Pasemos ahora ya al último segmento, el que no está destinado a vivienda. Este proyecto donde estamos ahora, que lo desarrolló Proyectos Urbanos, es bien heterogéneo. O sea, aquí hay salud, Sí, servicios de salud, tenemos apartasuites y tenemos comercio general, tenemos un mall y oficinas. sí. ¿Cuál es la tendencia ahora en estos usos diferentes a vivienda? A integrar usos como lo estamos viendo en este proyecto y hemos visto muchos proyectos, o también hay una tendencia o un enfoque muy marcado a especializarlo. Eh, Javier, yo creo que nosotros aquí en Cerrito Mall intentamos hacer un modelo diferente a lo que se venía haciendo en los últimos años en el sector, pues en Cerritos. En Cerritos se vienen desarrollando moles, unos moles de conveniencia que son importantes, que para nuestro parecer en su momento muy buenos, funcionaban muy bien, pero en algunos momentos del día carecían de actividad dinámica. Eh, Porque cuando yo tengo un mall solo, digamos, de comidas, pues solo me funcionan los horarios de comida y sobre todo más en los fines de semana. Pero entre semana, en los horarios laborales, pues un mall de comidas no tiene atractivo. Entonces, cuando pensamos en su momento en Cerrito Mall, lo que queríamos era hacer un mix, es decir, vea, yo tengo una torre de consultorios que entre semana tiene una muy buena dinámica porque los médicos todo el día están atendiendo y la salud es una necesidad que todos vamos a ver. Eh, y esa dinámica pues me garantiza que el mall comercial durante la semana se mueva bastante bien con la gente que genere los consultorios. Eh, pero los fines de semana el mall me debe jalar la dinámica propia de la gente que busca diversión, esparcimiento y la tranquilidad. Pues la droguería, la farmacia, la barbería, el supermercado, que es lo que uno hace los fines de semana en familia, los restaurantes y que lo pueda también encontrar acá. Y para ser muy honesto, el proyecto no tenía la torre de apartasuite, era solo una torre, era la torre de consultorios, una torre de oficinas y una torre perdón, y el mall comercial. Nos cogió la pandemia y nadie quería oficinas. Entonces nosotros mutamos el proyecto de oficinas a ApartaSuite porque entendimos que era un modelo que estaba llegando en el país y lo volvimos a ApartaSuite. Y esa dinámica comercial pues a lo mismo alimenta entre semana y los fines de semana el mall y creo que fue una muy buena decisión. El último año decidimos sacar una nueva parte de oficinas y hemos visto que no solo los consultorios lo utilizan como consultorios, sino como oficinas y sacamos una nueva ala con unas 10 oficinas que se han estado ocupando. Creo que la gente también ha empezado a
a volver a trabajar en oficinas. El tema de trabajo en casa fue muy rico post pandemia, pero ya hoy se vuelve esclavizante porque entonces usted nunca para. Sí. Y a veces es necesario parar y decir, venga, son las 5 o 6 de la tarde, me voy a mi casa a descansar. Pues cuando trabajamos en casa todo el día, pues 8 o 10 de la noche seguíamos todos conectados en reuniones y en cosas como nos pasó a todos post pandemia. Entonces, creo que lo que vamos a seguir viendo en los moles, digamos en la zona o en estos sectores comerciales, es que siempre tienen que tener un complemento. En Medellín está ahorita el auge de los moles de conveniencia, pero muy asociados al wellness o al medical center. Es como los médicos operan y tienen quirófanos y hacen todo, pero a su misma vez tienen el mall comercial y tienen aparta suite. Entonces, creo que lo que logramos acá es lo que viene en tendencia. Sé que hay algunos proyectos que están desarrollando en el sector muy asociados a eso, a tener el mall, pero siempre colocar una torre de oficinas o una torre de consultorios encima para que haya una dinámica y garantice esa ocupación. Creo que en eso tenemos que concentrarnos. Moles solos como tal, como de unos locales comerciales, es difícil, a no ser que tenga una gran plataforma como Ancla que me jalone, pues un Dollar City, un Ara, que lo obligue a uno a ir y de pronto ahí pueden llegar tres o cuatro cositas más que lo complementen. Pero es difícil en este momento. Creo que estamos concentrados todos en eso, en generar actividad. Pongo un ejemplo claro, el Tesoro, por ejemplo, que es un centro comercial súper conocido en Medellín, de los mejores del país. Mm, Hace muchos años era solo centro comercial, pero hoy en día tiene dos torres médicas, tiene torre de oficinas, es un complejo, digamos, de actividades comerciales y de servicios que lo hacen mucho más dinámico. Bueno, y de cara a quien quiere invertir, ¿qué se debe tener en cuenta si yo quiero invertir en un local comercial o la tendencia está a que el mismo constructor o haya un gran inversionista que se quede con muchos locales y se dedique al alquiler de los locales? ¿Cómo se está marcando la tendencia allí? Eh, Yo creo que hoy hay unas empresas importantes en el país que se encargan de hacer como el mix comercial y encontrar, digamos, las marcas asociadas a los locales comerciales que se van a tener. Es importante, digamos, siempre que usted va a comprar locales comerciales, la ubicación es súper importante del proyecto, pues para mí es eso. Segundo, entender ese mix comercial que se quiere lograr con el proyecto. Eh, por ejemplo, Cerritos Mall nunca fue pensado como un centro comercial. O sea, aquí nunca lo visualizamos con marcas, que lo llaman marcas para llegar. Pues yo aquí no me imagino un Zara, un Stradivarius, un H&M, no son las marcas para acá. Esto es un mall de conveniencia. Es, venga, necesito la droguería, necesito la panadería, necesito una barbería, necesito un supermercado, necesito hacerme unos exámenes médicos que lo pueda hacer acá. Esas otras cosas están en centros comerciales que ya son, pues, digamos, diseñados para eso y para que uno esté encerrado en ese espacio y se concentre en Claro. comprar. Esto es más de una conveniencia. Entonces, creo que la tendencia de Pereira, por lo que conozco en los estudios de mercado y en todo, es seguir con moles. No, no estamos para tener grandes centros comerciales. Creo que la gente cada vez quiere estar menos encerrada y quiere tener espacios de esparcimiento. Entonces buscar espacios con buen paisajismo, con buen urbanismo, con buena arquitectura, con comodidad, muy asociados a la gastronomía, que creo que es importante. Muy asociados al descanso y al ocio, al tiempo Exactamente. libre. Bueno, Felipe, te agradecemos mucho. Yo creo que nos has dado un panorama así de una manera muy rápida, un recorrido por todo lo que requeriría un inversionista para adquirir un inmueble para generar renta. Por último, cuéntanos un poco es sobre el riesgo, ya para cerrar y como darle un cierre a quien puede ser el inversionista. En este último punto, ¿qué riesgos debe considerar? Porque ya hablamos de las rentas cortas y un operador cubre muchísimos riesgos. En este, ya nos dijiste los tips para definir una inversión. ¿Qué riesgos se deben considerar en inmuebles con vocación comercial en estos moles que son las tendencias ahora? Bueno, yo creo que lo primero, la capacidad técnica y constructiva de la empresa a la cual le voy a comprar. Es importante conocer un poco el bagaje, el conocimiento de la empresa de construcción que se esté metiendo en eso. No todo el mundo sabe construir comercial y entender lo que se tiene que hacer. Porque puede tener riesgos. Si yo hago un proyecto no lo suficientemente atractivo, pues puede no llegar la marca y sin la marca, pues no voy a tener la renta. Lo segundo, siempre exigir y pedir ese mix comercial que se quiere lograr y entender hacia dónde va el mall en eso. Tercero, hay que entender que esto es un proceso de tiempo. Los malls comerciales
pues van adquiriendo vocaciones, pero no es una cosa que se haga de un día para otro, pues no, lo que hablamos ahora, no es como un apartamento que ya a los 2 meses lo estoy rentando o una renta corta que casi que al mismo día, la misma noche, desde que tengo un operador puedo tener ocupación. El tema comercial necesita meses. Va a haber una rotación importante al principio, siempre hay unas marcas que entran, tratan, las marcas nacionales o más robustas aguantan mucho más tiempo, digamos, el arranque inicial de un mall, pero las marcas locales normalmente son las que se quedan en mitad de camino, entonces hay una rotación y la gente se angustia, entonces hay que tener presente que esto es un tema de tiempo. Creo que uno de los ejemplos más claros es, que aquí se habla mucho en la ciudad, Unicentro. Unicentro aquí en Pereira, es un proyecto que tiene 12 años, y creo que hasta hace por ahí 2 o 3 años ha venido a empezar a coger la dinámica para la ciudad y que uno se va el fin de semana y encuentra una cantidad de cosas, pero al principio había unas marcas y una altísima rotación y un momento en que estuvo casi que desocupado y Sí. otra vez está volviendo a dinamizarse y es muy atractivo en la ciudad. Eso pasa en todos los moles. Inclusive hasta Arboleda tiene rotación constante y eso que es un centro comercial, pero ha tenido rotación Más constante y han consolidado. cambiado las marcas y lo han mutado. Pereira Plaza, pues usted ponga a mirar y usted empieza a encontrar que la ciudad, y creo que en todas las ciudades eso pasa. Entonces, es un tema de paciencia. Es un tema que cuando se logra alquilar bien da una buena rentabilidad. Eh, Además que esas negociaciones con marcas, entre la marca sea más potente, más le va a exigir a la persona y menos va a pagar. Entonces también tengo que ser consciente de eso. Es decir, o le alquilo a alguien local a un mejor precio, pero con el riesgo de que él me desocupe mucho más rápido, o le alquilo a una marca mucho más grande a 10 años, pero con un precio y una rentabilidad mucho menor. Son las decisiones que se enfrenta uno cuando compra locales comerciales. Claro, pero entonces podríamos concluir ahí es que si yo voy a invertir para alquilar un local, si trabajo con no es una marca o es un emprendedor o una marca que apenas está empezando, debo ser muy flexible desde el punto de vista de cómo voy a plantearle el contrato. Sí, de Es acuerdo. decir, darle facilidades para que él desarrolle su negocio porque eso va atado a la permanencia, Exacto. definitivamente. Y ahí tenemos que estar muy abiertos a eso, a mirar nuevas modalidades de contrato, periodos de gracia o periodos muertos para la inversión del arrendatario y que eso nos dé los tiempos porque ahí casi que en principio nos asociamos con nuestro arrendatario. Ahora, en el otro de las grandes marcas sí son otro tipo de riesgos, ¿no? Es también las condiciones de devolución del inmueble, los tiempos mínimos de permanencia, que ahí muchas veces también no Sí, no están hay muy cláusulas de claros. permanencia. Cuando usted va con marca grande le dice el día que yo quiera irme me Me voy. voy y no Adiós. hay Y no hay nada, nada que hacer. no hay nada que Entonces hacer. son sacrificios. Ah, pero tengo un contrato a 10 años. Ah, pero es una marca muy potente. Ah, pero es que dinamiza. Ah, pero es que me valoriza mi inmueble. Son las decisiones que tengo que tomar versus a que él un día me diga, ya no quiero seguir y no hay nada que hacer. Cuando tengo una marca no tan conocida, pues yo le puedo decir, venga, usted me tiene que pagar la cláusula y entonces son 6 meses y lo puede uno manejar. Entonces, el tema comercial es muy atractivo, da una rentabilidad del punto 7, punto 8, llegando a ella hasta el 1, pero tiene ese riesgo, digamos, dependiendo de la marca que le llegue o la actividad comercial. Y eso depende muy bien desde el estudio de mercado y desde la factibilidad que haga el constructor en el proyecto para saber mi local hacia dónde va apuntado y cuál es la marca que debería ir en ese. Exacto. ¿Y qué actividad puedo desarrollar ahí que dé mejores resultados? Ahora sí, Felipe, muchas gracias por habernos compartido y por el tiempo que nos brindaste para esta conversación. Y nada, seguimos conversando, seguimos en contacto. Sí, Javier y a todos, muchísimas gracias por oírnos, por vernos y estamos aquí para ayudar.